Si les parece, empezamos. Bueno, desde el Partido Aragonés ya nos despertamos la semana pasada con la preocupación que nos dieron los medios de comunicación en la que estaban habiendo municipios y pedanías, localidades que estaban perdiendo la atención médica en muchos de sus municipios. No es nada nuevo. Yo creo que llevamos ya, en lo que llevamos de legislatura, más de 2 años viéndolas venir. Estamos viendo que realmente esta situación cada vez se agrava y lo que estamos viendo también es que el Gobierno, aquellas medidas que ha planteado o que se han planteado desde estas Cortes para instar al Gobierno, pues no las está llevando a cabo. Y, por lo tanto, como digo, no solo se mantiene la situación, sino que se agudiza más. Como digo, esta semana pasada nosotros ya presentamos pregunta e interpelación, pregunta para ver qué soluciones buscaba el consejero y una interpelación en el próximo pleno de la semana que viene en la que vamos a ver un poco cuál es el posicionamiento del consejero y qué soluciones da. Porque, desde luego, el PAR lo que exige la DGA es que cubra ya la falta de médicos en los pueblos de Aragón para evitar la despoblación, de eso de lo que hablan y que tanto defienden, y que con medidas como esta, desde luego, lo que tenemos muy claro es que los pueblos van a desaparecer con mayor rapidez. Quitar el médico de un pueblo, desde luego, acelera su desaparición. Como decía, la semana pasada, 2 torres de Mercader, Seno, Bordón, Abenfigo, Ladruñán, Molinos, Ejulbes, Tercuel y La Fresneda se sumaron a la interminable lista de municipios que no pueden atender la demanda por falta de facultativos. En algunas de ellas, unas reducciones parciales, pero en algunas otras ya unas reducciones totales. Es decir, ya hay localidades en las que el médico dejará de prestar la atención. El consejero o el Gobierno lo achaca a que no hay especialistas que quieran ir al medio rural. Medidas, como digo, que se pusieron ya encima de la mesa hace 2 años, en las que el Gobierno podría haber trabajado con mayor agilidad. Faltas de especialistas que no quieren ir, jubilaciones que preveíamos ya desde hace 2 años que en los próximos 5 años van a dejar desierto el medio rural de muchos de esos médicos que se van a jubilar. Y, como digo, en épocas como son verano, Navidades, vacaciones, que no encuentran, según el Gobierno, médicos para hacerle frente. Por todo ello, como digo, el Estatuto de Autonomía, desde luego, establece en su artículo 14 que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud en condiciones de igualdad, universalidad y calidad. Y, desde luego, con estos recortes no está siendo así. Muchas de estas personas, además de estos municipios, son municipios envejecidos y, por lo tanto, faltar al médico es faltarle uno de los servicios más esenciales, porque son personas, como digo, con problemas de salud, y que qué mejor momento para dejar el pueblo e irse a una ciudad más grande que si falta el médico. Por lo tanto, volvemos a decir que combatir la despoblación, desde luego, es dando calidad y servicio en la atención. Una proposición no de ley que nosotros hemos planteado, aparte, como digo, de la pregunta y la interpelación de la semana pasada, en la que, pues bueno, si se hubieran puesto con cierta inmediatez, como lo planteamos hace 2 años y medio, los incentivos médicos y no estuvieran todavía por ahí coleando, la situación no se hubiera agravado tanto. Si se hubiera puesto esa lista única, que en estos momentos no penaliza al médico si renuncia a una plaza, una lista única en la que una bolsa única en la que los especialistas vayan donde le llaman, igual que ocurre en educación, pues desde luego esto no ocurriría. Pero, visto lo visto, lo que el Partido Aragonés no puede soportar es que estos pueblos se queden sin atención médica. De ahí que nuestra proposición no de ley lo que quiere es que se cubra de manera inmediata la falta de médicos en todas aquellas localidades de Aragón que han visto reducida la atención médica desde que entró el actual Gobierno PSOE-CHA. Y para aquellos casos en los que no se pueda cubrir con el personal de salud de manera provisional y hasta que el Gobierno de Aragón adopte las medidas necesarias para resolver la situación, pues la puesta en marcha de incentivos, la lista única, se concertará el servicio de atención médica con entidades privadas que puedan atender el servicio en las localidades con falta de médicos. Como digo, esto lo planteamos como una medida provisional hasta que se resuelva la otra cuestión. Lo que no podemos hacer es, durante 1 año, dejar de dar un servicio médico porque, como digo, el municipio desaparecerá. Los servicios tienen que darse, y yo creo que al final el Gobierno de Aragón, por ejemplo, en educación, que ha decidido apostar por tener abiertas escuelas con 3 y 4 alumnos, pues yo creo que la educación y la sanidad son 2 pilares fundamentales para combatir la despoblación. ¿Alguna pregunta?
Bueno, muy bien, muchas gracias.